¿Han sentido alguna vez un amor tan profundo, tan inquebrantable, que tocó cada rincón de su ser? Este es el amor de Dios, un amor que no conoce límites y nos abraza incondicionalmente. Es un amor que nos llama, invitándonos a experimentar su poder transformador y compartirlo con el mundo. El amor de Dios es un regalo que se da libremente, no es algo que nos ganamos ni que merecemos. Es un amor que nos susurra en los momentos de silencio y grita desde las cimas de las montañas, recordándonos que somos sus hijos amados. Al permitir que el amor de Dios fluya a través de nosotros, nos convertimos en recipientes de su gracia, instrumentos de su paz. Nuestras vidas se transforman en testimonios vivientes del poder transformador de su amor. Ya no se trata solo de nosotros, se trata de compartir ese amor con todos aquellos que nos encontramos. Vivir una vida que refleje el amor de Dios. No se trata de alcanzar la perfección, se trata de abrazar el progreso. Se trata de dar pequeños pasos consistentes cada día para alinear nuestros pensamientos, palabras y acciones con sus enseñanzas. En el corazón mismo de nuestra existencia yace un amor tan puro, tan constante, que desafía la comprensión humana. El amor de Dios por nosotros no depende de nuestras acciones, nuestros éxitos o nuestros fracasos. Simplemente es. Como el sol que brilla tanto sobre justos como injustos, su amor no conoce límites. El amor de Dios no es pasivo ni estático, es una fuerza activa y transformadora. Tiene el poder de sanar viejas heridas, reparar corazones rotos y liberarnos de las cadenas del miedo y la duda. Muy a menudo, tratamos de ganarnos el amor, de probar que somos dignos. Luchamos por la perfección, temerosos de mostrar nuestras fallas o admitir nuestras debilidades. Pero el amor de Dios nos libera de esta lucha. El miedo puede ser una fuerza poderosa en nuestras vidas, impidiéndonos perseguir nuestros sueños, compartir nuestros dones y vivir plenamente. Pero el amor de Dios es más grande que cualquier miedo que podamos enfrentar. Su amor expulsa el miedo, reemplazándolo con paz, confianza y un profundo sentimiento de pertenencia. El amor de Dios no está destinado a mantenerse oculto dentro de los confines de nuestros corazones. Es una fuerza vibrante y dinámica que anhela ser expresada, ser compartida con el mundo. Cada acto de bondad, sin importar cuán pequeño sea, tiene el poder de marcar la diferencia en la vida de los demás. Una sonrisa, un oído atento, una mano amiga. Estos simples gestos pueden alegrarle el día a alguien, ofrecer un rayo de esperanza en un momento de desesperación o simplemente recordarle a alguien que no está solo. Imaginen una sola piedra arrojada a un estanque tranquilo. El impacto crea ondas que se extienden hacia afuera, tocando cada parte del estanque. De la misma manera, nuestros actos de amor, sin importar cuán pequeños sean, tienen un efecto dominó, impactando el mundo que nos rodea de maneras que quizás nunca comprendamos por completo. Cuando elegimos vivir el amor de Dios en nuestra vida diaria, contribuimos a un mundo más compasivo, justo y equitativo. El mundo está hambriento de amor, de compasión, de conexión genuina. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la creación de un mundo más amoroso y justo, comenzando con nuestros propios pensamientos, palabras y acciones. Nuestras palabras tienen un poder inmenso. Tienen la capacidad de construir o destruir, de animar o desalentar, de sanar o dañar.
Cada palabra que decimos es como una semilla que se planta en el jardín de nuestras relaciones y del mundo en general. Las palabras de bondad, aliento y apoyo nutren las semillas de la esperanza, el amor y la alegría, ayudándolas a florecer y a crecer. Nuestros pensamientos son la fuente de la que fluyen nuestras palabras. Si queremos pronunciar palabras de amor, primero debemos cultivar una mente que esté arraigada en el amor. La verdadera transformación comienza en el corazón. Cuando nuestros corazones están llenos del amor de Dios, este se desborda naturalmente en nuestros pensamientos, palabras y acciones. La compasión es más que solo sentir lástima por alguien. Es una comprensión profunda y sincera de su dolor, un reconocimiento de su humanidad compartida. Cuando nos acercamos a los demás con compasión, vemos más allá de sus defectos, sus errores, su apariencia externa y nos conectamos con la esencia de su ser. Una esencia que, como la nuestra, anhela amor, aceptación y pertenencia. La empatía lleva la compasión un paso más allá. Se trata de salir de nuestras propias experiencias y tratar de ver el mundo a través de los ojos del otro. Se trata de imaginar cómo sería ponerse en su lugar, sentir lo que ellos sienten, comprender el mundo desde su perspectiva. Piensen en un momento en que alguien realmente los escuchó, cuando no los juzgó, ni les ofreció consejos no solicitados, sino que simplemente les permitió compartir su corazón sin reservas. Su empatía, su voluntad de ver el mundo desde su perspectiva, probablemente creó un profundo sentido de conexión y validación. La empatía no significa que toleremos acciones hirientes o que excusemos el mal comportamiento. Simplemente significa que nos esforzamos por comprender las razones subyacentes detrás de las acciones de una persona, reconociendo que todos están librando una batalla de la que no sabemos nada. La compasión y la empatía tienen el poder de derribar las barreras que nos dividen. Barreras de raza, religión, cultura, condición socioeconómica e ideología política. Cuando nos acercamos a los demás con compasión, reconocemos nuestra humanidad compartida, reconociendo que a pesar de nuestras diferencias, todos estamos conectados por nuestra experiencia humana común. Imaginen un mundo donde en lugar de centrarnos en lo que nos separa, elegimos celebrar nuestra diversidad, reconociendo que nuestras diferencias son lo que nos hace únicos y hermosos. La compasión nos permite ver más allá de las etiquetas y los estereotipos que nos dividen y conectarnos con la esencia de quienes somos. Es fácil amar a quienes son como nosotros, que comparten nuestras creencias y valores, pero la verdadera compasión nos desafía a extender ese amor a todos, incluso a aquellos que son diferentes a nosotros, incluso a aquellos a quienes quizás no comprendamos del todo. La compasión y la empatía no son emociones pasivas, son llamadas a la acción. Cuando vemos a alguien sufriendo, nuestros corazones se conmueven para tenderle la mano, para ofrecer una mano amiga, para ser una fuente de consuelo y apoyo. Piensen en las veces que han sido receptores de la compasión de alguien, cuando sus acciones, grandes o pequeñas, marcaron la diferencia en su vida. Tal vez fue un amigo que les ofreció su oído atento cuando estaban pasando por un momento difícil, un familiar que los ayudó con una tarea práctica o un extraño que les mostró un acto de bondad inesperado. Nuestras acciones, sin importar cuán pequeñas sean, tienen el poder de marcar la diferencia en la vida de los demás. Ya sea que se trate de ofrecer una palabra de aliento, donar a una causa digna o simplemente escuchar con el corazón abierto, cada acto de compasión tiene el potencial de brindar sanación y esperanza a un mundo necesitado. La verdadera generosidad no se mide por el tamaño de nuestros regalos, sino por el amor y la compasión que los motivan. No se trata de dar por obligación o por sentido del deber, sino desde un lugar de genuino deseo de bendecir a los demás y marcar la diferencia en el mundo. Imaginen a un niño que comparte con entusiasmo su juguete favorito con un amigo. Su alegría no disminuye por el acto de dar,
sino que se multiplica al presenciar la felicidad que trae a otro. Este es el espíritu de la verdadera generosidad, un espíritu de desinterés, abundancia y amor. Cuando damos desde el corazón, nuestros regalos se convierten en expresiones del amor de Dios, fluyendo a través de nosotros para tocar la vida de los demás. No se trata de lo que damos, sino de por qué damos. Se trata de reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y elegir usar esos regalos para bendecir a otros y hacer avanzar su reino. Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros con dones, talentos y recursos únicos. Lo honramos cuando usamos esos dones para servir a los demás, para tener un impacto positivo en nuestras comunidades y para compartir su amor con el mundo. La generosidad no se limita a dar dinero, abarca todos los aspectos de nuestra vida. Piensen en las cosas que les apasionan, las habilidades que poseen y los recursos a los que tienen acceso. ¿Cómo pueden usar estos dones para marcar la diferencia en la vida de los demás? Podría ser ofrecer su tiempo como voluntario en una organización benéfica local, usar sus habilidades para ser mentor de un joven o simplemente compartir sus recursos con los necesitados. Cada acto de servicio, sin importar cuán pequeño sea, tiene el potencial de marcar la diferencia. Cuando abordamos el dar con un espíritu de generosidad y un deseo de servir, nos abrimos a innumerables oportunidades para ser una bendición para los demás y reflejar el amor de Dios de maneras tangibles. Hay una alegría profunda que proviene de dar, una alegría que trasciende los placeres fugaces de este mundo. Cuando damos generosamente, accedemos a una fuente de abundancia que fluye del corazón de Dios. Descubrimos que es verdaderamente más bendecido dar que recibir. Imaginen a un agricultor que siembra semillas en primavera sin saber con certeza si obtendrá una cosecha. Sin embargo, siembra con fe, confiando en que sus esfuerzos serán recompensados a su debido tiempo. Y cuando llega la cosecha, su alegría se multiplica al presenciar la abundancia que fluye de su generosidad. De la misma manera, cuando sembramos semillas de generosidad en la vida de los demás, podemos confiar en que Dios multiplicará nuestros esfuerzos, produciendo una cosecha de alegría, paz y abundancia no solo en sus vidas, sino también en la nuestra. La generosidad no es un acto único, sino una forma de vida. Se trata de cultivar un corazón que siempre esté buscando formas de bendecir a los demás, compartir el amor de Dios y tener un impacto positivo en el mundo. Cuando vivimos nuestras vidas al servicio de los demás, reflejamos el corazón mismo de Dios, quien dio a su único Hijo para que tengamos vida eterna. Piensen en su vida como un tapiz tejido por innumerables hilos de experiencias, relaciones y elecciones. Cada acto de generosidad, cada acto de bondad, cada momento que elegimos anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, añade un hilo de belleza y significado al tapiz de nuestra vida. Esforcémonos por vivir vidas que estén marcadas por la generosidad, la compasión y un profundo deseo de servir a los demás. Seamos reflejos del amor de Dios en un mundo que necesita desesperadamente su toque sanador, compartiendo su esperanza, su gracia y sus abundantes bendiciones con todos los que nos encontramos. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a los demás. Es una decisión consciente de liberar el dolor del pasado, de soltar la ira, el resentimiento y el deseo de venganza. El perdón no excusa las acciones de los demás. Simplemente nos libera de la carga de llevar esas heridas con nosotros. Imaginen un gran peso que han estado cargando durante demasiado tiempo. Los agobia, dificultando que avancen, que experimenten alegría, que abracen la plenitud de la vida. El perdón es como soltar ese peso, sentir cómo se levanta la carga y experimentar una nueva ligereza del ser. Cuando nos aferramos a la ira y al resentimiento, nos encarcelamos en el pasado. Permitimos que las heridas de ayer envenenen nuestro presente y roben nuestro futuro. El perdón rompe esas cadenas, liberándonos para vivir en el momento presente y abrazar las posibilidades del mañana.
Elegir perdonar puede ser una de las cosas más difíciles que hagamos en la vida. Requiere que enfrentemos nuestro dolor, que reconozcamos la profundidad de nuestras heridas y que tomemos la decisión consciente de dejar ir. Pero la libertad y la sanación que provienen del perdón bien valen la pena el esfuerzo. Piensen en un momento en que alguien los lastimó profundamente. Tal vez fue una traición a la confianza, una palabra dura dicha con ira o un patrón de comportamiento hiriente. El dolor puede haber sido profundo, dejándolos con una sensación de herida, ira y resentimiento. El perdón no borra el recuerdo de la herida, pero nos permite sanar de las heridas del pasado y avanzar con gracia. El perdón no es una señal de debilidad, es un acto de profunda fortaleza y valentía. Es un reconocimiento de que aferrarse a la ira y al resentimiento solo nos perjudica al final, manteniéndonos atados al pasado e impidiéndonos experimentar la plenitud del amor y la gracia de Dios. Cuando elegimos perdonar, nos abrimos a un profundo proceso de sanación. Las heridas del pasado pueden dejar cicatrices, pero ya no tienen el poder de controlarnos, definirnos ni dictar nuestro futuro. El perdón nos permite reclamar nuestro poder, alcanzar nuestra plenitud y experimentar el amor transformador de Dios de una manera más profunda. Imaginen un corte profundo que ha sido limpiado y vendado. Con el tiempo, la herida sana, dejando una cicatriz que sirve como recordatorio de la lesión, pero que ya no causa dolor ni limita nuestra movilidad. De la misma manera, el perdón permite que las heridas del pasado sanen, dejando cicatrices que cuentan nuestra historia, pero que ya no tienen el poder de detenernos. El perdón no es un evento único. Es un proceso continuo que requiere paciencia, gracia y la voluntad de entregar nuestro dolor a Dios. Puede haber momentos en que el dolor resurja, cuando las viejas heridas vuelvan a sentirse recientes. Vivir una vida de perdón no significa que nos convirtamos en una alfombra o que permitamos que otros se aprovechen de nosotros. Simplemente significa que elegimos abordar cada día con un corazón abierto para dar y recibir gracia, entendiendo que todos están librando una batalla de la que no sabemos nada. Imaginen su vida como un viaje. En el camino, se encontrarán con personas que los lastimarán, los decepcionarán y traicionarán su confianza. También cometerán errores, lastimarán a otros y no estarán a la altura de sus propias expectativas. El perdón no se trata de aprobar el comportamiento hiriente. Se trata de liberar a la otra persona de nuestro juicio y elegir verla a través de la lente del amor y la compasión de Dios. Cuando abrazamos un espíritu de perdón, nos abrimos a una vida de mayor paz, alegría y libertad. Nos liberamos de las cadenas de la amargura y el resentimiento, permitiendo que el amor de Dios sane nuestras heridas y nos haga completos. La gratitud es más que solo decir gracias. Es una conciencia profunda y permanente de la bondad que nos rodea. Un reconocimiento de las innumerables bendiciones que recibimos cada día, tanto grandes como pequeñas. Cuando nuestros corazones están llenos de gratitud, vemos la mano de Dios en cada detalle de nuestra vida, desde la salida del sol hasta la suave brisa, desde el amor de la familia y los amigos hasta los placeres simples que nos brindan alegría. Imaginen despertarse cada mañana y tomarse un momento para apreciar el regalo de un nuevo día. El aire que respiran, la calidez del sol en su piel, el canto de los pájaros. Todos estos son regalos de un Dios amoroso que los cuida profundamente. La gratitud nos abre los ojos para ver estas bendiciones, no como cosas que merecemos o que nos hemos ganado, sino como expresiones de la gracia y la bondad de Dios. Cuando abordamos la vida con un corazón agradecido, cambiamos nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que se nos ha dado. Comenzamos a ver el mundo a través de una lente de abundancia, reconociendo que incluso en medio de los desafíos y las dificultades, Dios siempre está con nosotros, proveyendo para nuestras necesidades y colmándonos de bendiciones. Es fácil verse atrapado en el ajetreo de la vida, concentrarse en nuestras listas de tareas pendientes, nuestras preocupaciones y nuestras carencias percibidas.
Pero cuando nos tomamos el tiempo para contar nuestras bendiciones, para reflexionar sobre todo lo bueno de nuestra vida, nuestra perspectiva comienza a cambiar. Nos damos cuenta de que tenemos mucho por lo que estar agradecidos, incluso cuando la vida no sale como queremos. Piensen en las personas en sus vidas que los aman y los apoyan, los talentos y habilidades que se les han dado, las oportunidades que se les han presentado y las simples bendiciones de cada día. Una cama caliente para dormir, comida en la mesa, un techo sobre su cabeza. Todas estas son cosas para apreciar, no para dar por sentadas. Cuando elegimos concentrarnos en lo positivo, en las cosas buenas de nuestra vida, invitamos a más alegría, paz y satisfacción a nuestros corazones. Comenzamos a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento, los reveses como escalones en nuestro viaje y las dificultades como recordatorios de la fidelidad y el amor de Dios. La gratitud tiene el poder de transformar nuestra perspectiva, de una de escasez a una de abundancia. Cuando vivimos en un estado de deseo constante, siempre luchando por más, nos perdemos la belleza y la plenitud del momento presente. Pero cuando cultivamos un espíritu de gratitud, comenzamos a ver el mundo a través de una lente diferente. Imaginen a un niño al que se le da un regalo simple, un pequeño juguete, un dibujo colorido, un abrazo sincero. Su alegría no disminuye por el hecho de que el regalo no sea extravagante ni caro. Lo reciben con los brazos abiertos y un corazón agradecido, apreciando la consideración que hay detrás del gesto. De la misma manera, cuando abordamos la vida con un corazón agradecido, comenzamos a ver la abundancia que nos rodea. Nos damos cuenta de que la verdadera riqueza no se mide por nuestras posesiones, sino por la riqueza de nuestras relaciones, la profundidad de nuestras experiencias y el amor que compartimos con los demás. La gratitud no es solo un sentimiento, es una elección que tomamos cada día. Es una decisión de concentrarse en lo bueno, apreciar las bendiciones que tenemos en la vida y vivir con un corazón abierto para recibir el amor y la gracia de Dios. Cuando elegimos vivir con gratitud, nos abrimos a una vida con más alegría, paz y satisfacción. Imaginen que su vida es un jardín. La gratitud es como el sol y la lluvia que nutren las semillas que plantamos, ayudándolas a crecer y a florecer. Cuando cultivamos un corazón agradecido, creamos un ambiente donde la alegría, la paz y el amor pueden prosperar. Hagamos un esfuerzo consciente para practicar la gratitud a diario. Tomémonos el tiempo para apreciar las cosas sencillas, expresar nuestro agradecimiento a quienes queremos y reconocer la bondad de Dios en cada parte de nuestra vida. Al hacerlo, descubriremos que la gratitud no es solo una clave para la felicidad, es la puerta a una vida realmente abundante y llena de bendiciones. Reflejar el amor de Dios en nuestra vida diaria no requiere grandes gestos ni hazañas heroicas. Son los pequeños y constantes actos de amor y bondad los que crean un efecto dominó de positividad. Así como una semilla puede convertirse en un árbol poderoso, los pequeños actos de amor florecen en algo extraordinario. Imaginen un mosaico, una obra de arte creada por piezas diminutas. Cada pieza, por sí sola, puede parecer insignificante, pero juntas forman una obra maestra. Nuestros hábitos diarios de amor y bondad se unen para crear una vida hermosa y significativa. El mundo está hambriento de bondad, de compasión, de conexión humana genuina. Cada acto de amor que ofrecemos, sin importar cuán pequeño sea, tiene el poder de alegrarle el día a alguien, ofrecer esperanza en un momento de desesperación o simplemente recordarle a alguien que no está solo. Estos actos de bondad son como semillas que plantamos en el jardín de nuestras relaciones y del mundo en general. Semillas que tienen el potencial de florecer en algo hermoso y vivificante. Piensen en las personas con las que se encuentran cada día, su familia, amigos, colegas, incluso desconocidos con los que se cruzan en la calle. ¿Cuáles son algunas formas sencillas en las que pueden mostrarles amor? Una sonrisa, una palabra amable, un oído atento. Todas estas son formas pequeñas pero poderosas de plantar semillas de amor en el mundo que los rodea. No subestimen el poder de un simple acto de bondad. Podría ser justo lo que alguien necesita para superar un día difícil, para sentirse visto y valorado, o para recordar que todavía hay bien en el mundo.
A medida que avancen en su día, busquen oportunidades para esparcir estas semillas de amor donde quiera que vayan. Las relaciones son el terreno fértil donde florece el amor. Cuando invertimos tiempo y energía en nutrir nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y con los demás, creamos una base para que el amor crezca y prospere. Así como un jardinero cuida sus plantas con cuidado y atención, también debemos cuidar nuestras relaciones, nutriéndolas con amor, bondad y comprensión. Comiencen con su relación con Dios. Hagan tiempo para la oración, para leer las Escrituras, para simplemente estar en su presencia. Pídanle que les muestre cómo amar a los demás más plenamente y que abra su corazón para recibir su amor más profundamente. Nutran sus relaciones con los demás. Hagan tiempo para conversaciones significativas, para experiencias compartidas, para simplemente estar presentes con aquellos que aman. Dejen de lado las distracciones, escuchen con el corazón abierto y ofrezcan su amor y apoyo sin juzgar. Celebren sus éxitos, ofrezcan consuelo en momentos de dolor y sean una fuente de fortaleza y aliento a medida que navegan por los altibajos de la vida. Vivir una vida que refleje el amor de Dios no es un destino, sino un viaje. Un proceso de crecimiento y transformación continuos. Se trata de despertar cada mañana con un corazón abierto a dar y recibir amor, a ver el mundo a través de la lente de la compasión y a tomar decisiones que se alineen con nuestros valores. Es un viaje que requiere paciencia y persistencia, la voluntad de entregar nuestra voluntad a la de Dios. Imaginen una oruga transformándose en mariposa, un proceso que requiere tiempo y paciencia, y la voluntad de abrazar el cambio. Al explorar la naturaleza ilimitada del amor de Dios, surge una hermosa verdad. Cada acto de amor, cada palabra amable, cada momento de gracia se convierte en un reflejo de lo divino, un eco del corazón de Dios latiendo en el mundo. Nuestros actos colectivos de amor crean una sinfonía de gracia que eleva, inspira y transforma. Imaginen un mundo donde el perdón fluya libremente, donde la generosidad no conozca límites, y donde la gratitud sea la lente a través de la cual vemos el tapiz de la vida. El viaje de reflejar el amor de Dios no es un esfuerzo pasivo, es un compromiso activo y continuo. Se trata de despertarse cada mañana con un corazón en sintonía con la frecuencia del amor, buscando oportunidades para ser un conducto de gracia. Se trata de elegir el amor, incluso cuando es difícil, incluso cuando nos sentimos agotados. Piensen en ustedes mismos como portadores de luz, portadores de antorchas que iluminan el camino. El mundo está lleno de oscuridad, pero estamos llamados a ser faros de esperanza, haciendo brillar el amor de Dios en cada rincón. Dejen que brille a través de sus palabras, sus acciones, sus interacciones con los demás. Tiendan una mano amiga a alguien que lo necesite. Recuerden que incluso los actos de amor más pequeños pueden tener un impacto profundo, encendiendo una chispa de esperanza en los corazones de los demás. A medida que avancen en su día, pídanle a Dios que guíe sus pasos, que abra su corazón a su amor, que su vida sea un testimonio del poder transformador del amor. Para concluir este video sobre cómo reflejar el amor de Dios en nuestra vida diaria, quiero invitarte a hacer de este mensaje una práctica constante en tu vida. Cada día nos ofrece una oportunidad única de mostrar amor, bondad y compasión, de ser el reflejo de ese amor divino que habita en todos nosotros. La fe en Dios no se trata solo de palabras o momentos de oración, sino de cómo llevamos ese amor y esa paz a cada interacción, a cada pensamiento y a cada decisión que tomamos. Cuando practicamos el amor de Dios en nuestras acciones cotidianas, ayudamos a sanar y a iluminar el mundo, sembrando esperanza y alegría en quienes nos rodean. Dios nos ha llamado a ser faros de luz, a llevar su mensaje de amor incondicional, y esa misión comienza en nuestro corazón, extendiéndose a cada ser que cruza nuestro camino. Te animo a que te unas a nuestra comunidad aquí, en Despertar de la Esencia, suscribiéndote al canal. Aquí encontrarás más contenido que te inspire y te guíe a vivir desde el amor, la paz y la fe. Te invito a compartir este mensaje con otros para que juntos podamos expandir esta vibración de amor y armonía. Cada video está diseñado para ayudarte a recordar tu verdadera esencia y a fortalecer tu conexión con lo divino, para que vivas una vida llena de propósito y plenitud. Tu presencia aquí no es casualidad. Cada mensaje, cada reflexión que compartimos es un recordatorio de que Dios está contigo, guiándote y fortaleciendo tu espíritu. Así que, si este mensaje te ha tocado,
No dudes en ver los otros videos de nuestro canal, donde diariamente compartimos enseñanzas y reflexiones para ayudarte a vivir en sintonía con el amor de Dios. Recuerda, reflejar su amor en cada acto y pensamiento no solo transforma nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean. Con cada pequeño gesto de bondad, con cada palabra de aliento y con cada pensamiento de compasión, estás manifestando el amor de Dios en este mundo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, para seguir juntos este camino de amor, paz y transformación.